Hola, bienvenidos de nuevo al seminario de introducción a los estudios del manga y anime. Mi nombre es Julieta de Icaza Lizaola, soy licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, tengo una maestría en estudios del manga de la Universidad Seika de Kioto, donde actualmente soy candidata al doctorado con una investigación sobre la representación emocional en el anime. Además de esto, soy miembro activo de Satori y me alegra mucho poder, junto con mis colegas de Kyoto Seika, hacer este webinar de introducción a los estudios del manga y anime. Hasta ahora hemos visto una introducción histórica al surgimiento del manga y anime, así como una muy completa introducción a los estudios del manga, que es el medio de donde surgieron después el anime, la cultura otaku y la estética visual que hoy en día podríamos relacionar con la cultura pop japonesa. En la sesión de hoy vamos a dar una breve introducción a los estudios del anime específicamente, que fue el primer medio en el que derivó el manga y posteriormente empezó a crear una identidad propia, la cual, a pesar de que aún está muy ligada a la estética del manga, sus especificidades estilísticas, técnicas y mediáticas nos abren líneas de estudio distintas a las que pudiéramos ver con el manga. Me gustaría que esta sesión nos enfocáramos en las principales maneras en las que podemos acercarnos al anime como objeto de investigación. Para esto vamos a ver las diferentes maneras en las que podemos explicar qué es anime. Vamos a hablar sobre todas estas distintas maneras en las que se ha buscado definirlo y las maneras específicas en las que algunos de los investigadores más relevantes en el campo se han acercado a él como objeto de estudio. El ir viendo cada una de estas distintas maneras de definirlo nos permitirá también hablar de las especificidades tecnológicas, así como de el estilo y los contenidos particulares del anime. Es decir, ¿qué hace que el anime sea anime? ¿Por qué es diferente de otros medios de narrativa audiovisual o incluso de otros tipos de animaciones? Durante esta sesión también les voy a mostrar algunos de los principales recursos accesibles desde Latinoamérica en español, pero sobre todo en inglés. Mis objetivos principales para este webinar es que conozcan los recursos disponibles, las principales líneas de investigación que la academia ha trazado hasta ahora y sobre todo que vean que es posible tomar al anime como un objeto de estudio en sí mismo, con sus propias particularidades y complejidades, y no como una subcategoría de otra disciplina. Pues empecemos por el principio. Para los objetivos de este webinar me pareció importante tomar esta pregunta, aparentemente tan sencilla, como eje, ya que dependiendo de cómo definamos nuestro objeto de estudio, va a cambiar la manera en la que lo observamos. La primera respuesta, y quizás en la que la mayoría de las personas piensan es, el anime es animación japonesa, o como dirían las mamás mexicanas, monos chinos. Pero como vimos en la sesión de Danieli, esta definición puede ser un poco problemática, pues fuera de Japón también se producen series animadas con el estilo visual y narrativo del anime, o por lo menos con algunos rasgos similares. Si decimos que el anime es únicamente animación japonesa, entonces nos metemos en problemas cuando queremos explicar por qué series como Onyx Equinox o Avatar parecen anime, siendo que ninguna de estas fue producida en Japón, por no mencionar que hoy en día mucho del anime japonés se produce en Corea. Asimismo, tampoco podemos decir que todas las animaciones realizadas en Japón pueden ser consideradas como anime. Por ejemplo, me gustaría mostrarles dos cortos animados de dos de los animadores japoneses más reconocidos de los últimos tiempos. El primero se llama Ohio o Buenos días de Satoshi Kon.
Bien, ahora veamos el segundo, Antología con grullas de Koji Yamamura. Fíjense en la diferencia en las líneas de la ilustración, en el estilo, en la manera tan diferente en la que los fondos representan la realidad de los personajes. Aunque no sepamos nombrar todos los elementos técnicos o estilísticos, si hemos visto anime alguna vez, sabemos inmediatamente que Ohio, de Satoshi Kon, entra en esta categoría, mientras que la obra de Koji Yamamura, aunque es de excelente calidad, no es anime. Y esto sin contar las características narrativas que podemos ver frecuentemente en narraciones de anime más largas, como series y películas, de las cuales hablaremos un poco más adelante. De hecho, espero que nadie me asesine o me cancele en la sesión en vivo, pero hay algunos académicos que consideran que la obra de Hayao Miyazaki es animación y no anime, pues tiene un estilo propio más artístico, por llamarle de alguna manera, que no necesariamente corresponde al estilo de otros tipos de anime. Es más, probablemente el mismo Miyazaki no se clasificaría a sí mismo como parte de la cultura otaku, aunque yo personalmente creo que sí lo es, y que decir que algo no es anime por ser demasiado artístico es, digamos, debatible. Ahora bien, todo esto no quiere decir que no podemos considerar al anime como un producto cultural de Japón. A final de cuentas, es un estilo que surgió en este país y como tal es imposible separarlo de alguno de los rasgos culturales representados en él. De hecho, existen muchos trabajos académicos que precisamente buscan ver el anime como producto cultural y estudiarlo dentro del contexto de Japón. Esto puede hacerse siempre y cuando tengamos en cuenta dos cosas. Por una parte, que si bien el contexto de su producción es japonés, se ha convertido en un fenómeno global, cuyos fans también han tomado parte activa en el universo otaku y lo han moldeado y modificado. Por otra parte, también hay que ser muy cuidadosos, pues a veces se pueden mezclar sin querer discursos un tanto nacionalistas en los que pareciera que el anime es evidencia de Japón como un país cool, lleno de virtudes e incapaz de cometer falla alguna. Muchos de esos trabajos que ven al anime principalmente como un producto de la cultura japonesa están insertos en los llamados estudios de área, en los que se examinan los productos culturales para aprender sobre Japón y su sociedad. De manera muy personal, esto me parece que podría ser muy interesante, pero que también puede ser un poco equiparable a intentar estudiar a la sociedad mexicana a través de las telenovelas. No es que no existan rasgos culturales en ellas, pero si no tenemos cuidado podríamos caer en generalizaciones y asumir muchas cosas que no son correctas. Es decir, está bien hacer este tipo de estudios, pero si no se tiene cuidado pudiera llegar a ser muy limitante. Entonces, si el anime no es únicamente animación japonesa, ¿de qué otra manera podríamos definirlo? Aunque si bien, como nos dijo David, en un inicio a las películas de animación se les llamaba manga eiga, es decir, películas manga, estas no necesariamente venían directamente del manga, sino que era como decir dibujos animados o películas de monitos. Más tarde se empezó a usar animation,
que es una japonización del inglés animation, la cual más tarde se simplificó a anime, y como ya hemos visto, ambos términos empezaron a separarse poco a poco. Durante los 60s, el modelo de la industria manga anime se empezó a forjar alrededor de la obra de Osamu Tezuka y sus adaptaciones a animación. Por lo mismo, muchas veces el anime es un derivado directo de una obra de manga, y aunque no lo sea, muchas de las características estilísticas vienen de primera mano desde el mundo del manga. Por esto les recomiendo que si no han visto la segunda sesión de este webinar, se tomen el tiempo de hacerlo, pues muchos de los temas explicados por Danieli han tenido un efecto directo en el desarrollo del anime. Ahora bien, el anime ha tenido su propio desarrollo y verlo como una simple traducción de cómic a animación también puede ser muy limitante. Por cuestiones de tiempo en este webinar no podremos adentrarnos más en la historia del anime y su desarrollo, pero les recomiendo los siguientes libros. El primero es Anime a History, de Jonathan Clements, The Anime Encyclopedia, de Helen McCarthy y también de Jonathan Clements, y si buscan algo en español y más resumido, en su libro El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, Laura Montero Plata tiene un excelente apartado sobre la historia del anime. Este libro también lo recomiendo ampliamente para quienes quieran estudiar la obra de Hayao Miyazaki. Volviendo a la pregunta ¿qué es anime?, muchos investigadores lo han definido como un fenómeno cultural global. Esto abre la necesidad de considerar al anime también dentro de sus medios de producción y distribución, las maneras en las que los fans interactúan con él, dependiendo del medio de distribución que tengan disponible, así como el hecho inevitable de que por su velocidad de consumo y cualidad global, el significado de anime puede ser sumamente versátil y cambiante. Uno de los principales y más fascinantes trabajos sobre esta línea es el de Ian Condry, The Soul of Anime. No me voy a detener mucho en él, pues Enrique se los va a explicar a detalle en la próxima clase. Simplemente me gustaría mencionarles que Condry hizo un estudio etnográfico en estudios de animaciones y convenciones de fans. Él dice que el anime es un fenómeno global cuya alma son las personas que lo producen y los fans que interactúan con él con tanta pasión. Esto nos abre una de las líneas de investigación más populares en los estudios del manga y anime, los estudios sobre fans. Sobre esto de nuevo va a hablar Enrique en nuestra próxima sesión, pero si quisieran buscar un poco más de material, pueden acercarse a las publicaciones de Mecademia, una revista académica dedicada a los estudios del manga, anime y demás productos de la cultura popular japonesa. Sobre este tema en particular, les recomiendo los volúmenes Fanthropologies, que me parece es el 5º volumen, y User Enhanced, que es el 6º volumen. Otro ejemplo es el trabajo de Reina Dennison, quien en su libro Anime: A Critical Introduction afirma que el anime es más que un simple tipo de animación o producción últimamente japonés. El anime debe ser entendido más ampliamente como un fenómeno cultural cuyos significados son dependientes del contexto. Es decir, que para Dennison es fundamental tomar en cuenta que el significado puede cambiar dependiendo al tipo de acceso que tengamos al anime, nuestro entendimiento del lenguaje original o por los flujos de contenidos que se comparten en el Internet, ya sea creados por los distribuidores oficiales o por los mismos fans. Su libro busca hacer una introducción a lo que ella considera ser una categoría cultural notable por su mutabilidad. Este libro también sirve como una introducción a los estudios que ven al anime desde sus distintos géneros, aunque estos mismos también son notables, como nota Dennison. Ella señala que es prácticamente imposible intentar ver al anime como un solo género, pues como Daniele nos explicó la semana pasada, tanto el manga como el anime son hipergéneros, que engloban muchos otros géneros y subgéneros. Al mismo tiempo, es altamente genérico. ¿Qué quiere decir? Que va a repetir convenciones una y otra vez, a veces dentro de sus mismos subgéneros y a veces en general. Este tipo de convenciones las vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el anime desde el punto de vista del estilo. Dennison en su libro toca temas como el cyberpunk, las divisiones entre shoujo y shonen, la identidad de marca de Ghibli y el anime de horror. Otra manera muy útil de acercarnos al anime es viéndolo como un medio específico. Esto es particularmente ventajoso, pues algunas de sus particularidades estilísticas han surgido precisamente de la manera en la que el anime se ha producido históricamente. Por ejemplo, la animación limitada, que es una manera muy económica de animar, en la que se usaba un solo cuadro y solo se movía el fondo, o todo se quedaba inmóvil y se oía el monólogo interno de los personajes.
Esta le confirió un estilo peculiar a las secuencias de acción que hoy en día se sigue haciendo a pesar de que los estudios ya no necesitan hacer animación limitada. Si quieren ver este tema más a fondo, les recomiendo mucho el video del youtuber A&M Up, Hipermomento, el secreto detrás del éxito del anime. De los autores que hablan sobre el anime como un medio, tenemos que mencionar principalmente a Thomas Lamar y a Mark Steinberg. De maneras completamente distintas, ambos autores nos muestran cómo la misma industria del anime le ha dado forma a sus contenidos a través de los años. Lamar desde el lado técnico de la animación y Steinberg desde el lado de los negocios y la mercadotecnia. Empecemos con Lamar. Su trabajo de Anime Machine ha sido uno de los libros más influyentes en el estudio del anime. Una de las razones por las que su trabajo es tan importante es precisamente porque aborda el anime desde su relación con la tecnología y sus especificidades. Es decir, en vez de verlo como un tipo de narración o un subtipo de cine, se enfoca en ver al anime y su relación con la tecnología de manera objetiva y casi científica, en vez de a través de las teorías de otras disciplinas. Para entender lo que nos propone Lamar es necesario hacer un paréntesis para explicar un poco lo que es la imagen multiplano. Esto no inició en el anime, sino que es una técnica que se desarrolló desde las épocas de Disney para darle realismo a los fondos de la animación. La manera más sencilla de hacer animación por célula o por acetatos es dibujar el fondo y luego un personaje que se va moviendo en ese fondo plano. El tener un personaje enfrente con un coloreado más fuerte ya nos da la ilusión de profundidad y de esta manera se puede hacer una animación sencilla. El problema es cuando queremos que la cámara y los personajes se muevan entre el paisaje. Al poner diferentes elementos del paisaje en diferentes planos frente a la cámara, se pueden mover y ajustar los diferentes elementos de acuerdo a la perspectiva correcta. Por ejemplo, si quisiéramos hacer zoom en este paisaje nocturno, y solamente tenemos un plano, parecería que la luna también se acerca, lo cual no es realista. Cuando vamos caminando por la carretera y nos acercamos, la luna no parece que se acerque. En cambio, si tenemos una imagen multiplano, podemos acercar nada más los elementos a los que queremos hacer zoom y dejar a la luna en su lugar. De acuerdo con Lamar, esta técnica de imagen multiplano le da a la imagen animada un supercinematismo, que es como él llama la cualidad de la animación de empujar los límites del movimiento en la profundidad de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento de la cámara en la profundidad de la imagen va a tener una cualidad dinámica que nada más puede existir dentro de la animación. Sobre la imagen multiplano les recomiendo este video de YouTube en el que el mismísimo Walt Disney explica cómo funciona. Ahora, si el supercinematismo sucede cuando usamos una cámara multiplano para expander los límites del movimiento en la profundidad de la imagen, lo que Lamar llama como superanimismo, o que supongo que en español podríamos llamarlo algo así como superanimetismo, es lo que sucede cuando, al usar la misma técnica de animación por células o acetatos, no se cuentan con el mismo tiempo ni dinero, y cuando, de acuerdo a Lamar, en vez de tantas capas o planos, se prefiere tener una imagen con una sensación más abierta y dejar más espacio entre un plano y otro. Como no se contaban con tantos recursos para la intensa labor que implicaban secuencias como las que hacía Walt Disney, empezaron a buscarse alternativas con esta misma técnica. Lo que Lamar llama The Anime Machine es la existencia abstracta de las posibilidades de la composición multiplano antes de su proceso tecnológico. Un punto muy importante es lo que él llama The Animatic Interval, o intervalo del anime, que se refiere al movimiento entre los planos de la imagen. En este caso, en vez de que la cámara se mueva, son las capas de la imagen las que van a ser manipuladas, dando así preferencia al movimiento lateral. Estos intervalos pueden ser manipulados para crear nuevas perspectivas del mundo. Aunque la animación por acetatos ya no se use o no sea la más común, este estilo de composición y movimiento siguen siendo prevalentes en el anime. Ahora, para revisar toda la teoría de Lamar podríamos quedarnos mucho más tiempo y usar la clase entera. Sin embargo, lo que quiero recalcar es que el anime tiene su propia relación con la tecnología, sus propias convenciones de imagen, movimiento, profundidad y composición que nos dan visiones y representaciones del mundo únicas que no vemos en otros tipos ni siquiera de animación.
Otra manera totalmente diferente de pensar en el anime como un medio es la de Mark Steinberg, quien no se centra en la parte técnica de la producción, sino que él ve al anime como una manera única de producción cultural y de consumismo que ha llevado a lo que él llama el media mix. ¿Qué es el media mix? Esto se refiere a cuando un solo contenido se repite en diferentes medios. El ejemplo más fácil es cuando el manga es adaptado a anime y después a películas de live action, a serie de Netflix, o incluso también ha habido ocasiones en las que se adaptan en Japón a obras de teatro kabuki. Sin embargo, este fenómeno también incluye a todos los productos de mercancía o cuando los personajes aparecen en nuevas series y spin-off originales, en eventos de algún anime o manga, como los cafés de anime, las colaboraciones con otras marcas, etc. Esto empezó en los 60s, cuando la marca de chocolates Meiji empezó a incluir estampitas de Astro Boy dentro de sus chocolates. Esto causó furor entre los niños japoneses y funcionó también esta estrategia que se sigue utilizando, ¿no? Este modelo de marketing se volvió cada vez más común en Japón y después pasó a usarse en todo el mundo. Hoy en día puede seguirse viendo. Por ejemplo, aquí vemos a los personajes de Kimetsu no Yaiba en un anuncio de comida rápida. Este tipo de modelo de consumismo es importante por dos razones. Primero, porque fue justo la aparente inmovilidad, ¿no? La de la animación limitada, que la animación limitada le confería al anime, lo que le permitió que al tener una estampita de Astro Boy o de cualquier otro personaje, los consumidores sintieran como si el personaje hubiera salido de la pantalla y estuviera ahí con ellos. De ahí que la mercadotecnia empezara a desarrollar otros productos que hicieran una experiencia mucho más inmersiva, como la espada de algún personaje, la máscara de otro, etc. Lo cual nos lleva al segundo punto importante. El Media Mix ha impulsado una relación afectiva entre el anime y sus consumidores mucho más intensa y activa que en otros medios que apenas empiezan a implementar tipos similares de mercadotecnia o que no cuentan con la ventaja de la aparente inmovilidad del anime. Esto nos lleva a reconocer al anime como un medio sumamente influenciado por su comunidad de fans y nos invita a verlo más allá de lo que se ve nada más en la pantalla. Otra manera de abordar el anime es por medio del estilo. Esta manera es una de las que personalmente más me sirven al momento de acercarme a una obra. Si recordamos nuestras preguntas del inicio de por qué Ohio sí parece anime mientras que la obra de Yamamura no, o por qué Avatar y Onyx Equinox sí parecen anime aunque no son producciones japonesas, al definir el anime desde sus características estilísticas nos va a permitir responder esto con mayor claridad. En su libro Anime's Identity, Performativity and Form Beyond Japan, Stevie Swan utiliza el concepto de animesque, una adaptación del concepto de manga-esque que Jacqueline Byrne utilizó años antes para referirse a aquello que típicamente reconocemos como manga, o en este caso anime. Swan plantea que en nuestro momento de globalización, el definir al anime como animación japonesa nos puede limitar mucho, ya que el anime tiene una identidad propia que va mucho más allá de su nacionalidad. Esta identidad tiene que ser claramente identificable, ya que al ser un tipo de medio comercial debe ser fácilmente reconocible como anime para poder venderse como tal dentro y fuera de Japón. Para lograr esto, el anime usa una serie de convenciones que se repiten constantemente en todas o casi todas sus obras. El primero es el diseño de personajes, que aunque ha cambiado a lo largo de la historia, siempre ha sido claramente reconocible como una interpretación o un derivado del estilo de Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy, el cual a su vez estaba influenciado por el estilo de Disney de la época. Si vemos la progresión de personajes, vamos a ver que muchos de los rasgos no cambian, por ejemplo, los ojos grandes, las líneas expresivas, etc. El siguiente, que tiene bastante que ver, son las expresiones faciales y corporales, muchas veces exageradas hasta el punto de lo fársico. Muchas de ellas, como la gota del sudor en la frente, las mejillas sonrojadas o la transición entre estilos de dibujo para expresar un cambio de tono, se han vuelto parte esencial del lenguaje visual del manga, y sus usuarios han aprendido a, leerlas con facilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando vemos la gota de sudor, inmediatamente sabemos qué tipo de emoción está teniendo el personaje, mientras que quizás alguien que está viendo anime por primera vez pueda sentirse un poco confundido con este símbolo.
Después tenemos el ritmo y las cadencias entre movimiento e inmovilidad. Como ya mencionamos, el anime se desarrolló usando la animación limitada, combinándola con Full Animation. Casi siempre se usa la Full Animation para secuencias de acción y la animación limitada para las secuencias de diálogo o de actuación, digamos. De acuerdo con Swan, este oscilamiento entre ambas técnicas de animación debe ser tomado en cuenta cuando estudiamos anime, pues le confiere un ritmo particular. Para él, el ritmo del anime funciona como un sistema de ciclos que se alterna en distintos grados de inmovilidad y movimiento. Pensemos en una secuencia de acción de Spider-Man Into the Spider-Verse. La acción fluye, nunca se detiene. Si hay diálogos, estos fluyen también con el ritmo de la acción y la narrativa se desarrolla en el movimiento mismo. Veamos ahora un pedazo de esta escena de My Hero Academia o Boku no Hero Academia. En medio de la acción hay momentos de inmovilidad donde nos vamos a detener en los personajes, lo que sienten y lo que piensan. Estos ritmos particulares del anime que Swan describe se pueden ver a nivel micro y macro. A nivel micro tenemos las diferencias en color y composición, sonido y silencio, la duración de las tomas y en secuencias más largas en momentos de relativa inmovilidad seguidos por erupciones de movimiento muy complejas. A nivel macro vemos patrones narrativos, arcos de historia, estructuras episódicas, etc. Por último están los patrones narrativos que suelen repetirse, sobre todo en los géneros más populares como el shonen de acción y fantasía. Swan considera que la repetición constante de estos patrones indica que la identidad del anime tiene límites formales. Esto también nos puede meter en algunas dificultades al hablar de animes menos convencionales, sobre todo si consideramos que a partir de los 80 se empezó a hacer una especie de anime de autor encabezado por artistas como Miyazaki. A partir de esta época han surgido trabajos que no necesariamente encajan en algunas de las convenciones que Swan menciona. Sin embargo, el reconocer al anime como un medio con sus propias particularidades y no como un mero derivado del manga o una versión menor del cine de animación me parecen fundamental. El anime por sí mismo tiene muchas maneras de abordarse. Por motivos de tiempo hemos dejado fuera algunas de ellas, como abordarlo desde sus subgéneros, desde su historia, abordar a un autor específico, una obra específica, ¿no? Pero lo que me gustaría resaltar una vez más y que espero que haya quedado claro durante esta sesión es que es un campo que se ha desarrollado en sí mismo a través de los años, que hay muchos académicos que están de manera muy seria participando en este campo y que podemos verlo como un medio en sí con sus propias particularidades, con su propia teoría, con sus propias líneas de investigación. Podemos usar herramientas de otras disciplinas como la sociología, la literatura, la historia del arte, etc., pero no debemos tratarlos como si fueran la misma cosa y tratar de meter con calzador la teoría de otra disciplina en el anime con sus propias características. Y pues ya por último, antes de terminar, les dejo aquí algunas de las referencias que usé para esta sesión y que espero que les puedan ser útiles para sus propias investigaciones. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado y que nos acompañen en la próxima sesión, donde Enrique nos va a hablar sobre los estudios de medio y nos va a dar un ejemplo de una investigación de manga anime. Ya saben, si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios y durante la sesión en vivo las vamos a responder. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Satori por este espacio y pues nos vemos a la próxima. Bye bye.